Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos estén escuchando, que yo confío que nos estén escuchando. Vamos a estar haciendo nuestras revisiones correctas. Ya saben ustedes que aquí estamos siempre revisando que esto esté funcionando, porque de repente se nos aloca el internet. Ya el otro día me echaron pleito, no voy a dar el nombre para que no se enoje Corina, pero la otra día me echó pleito que porque de repente como que me disperso un poquito cuando comenzamos el programa. Pero pues yo le comentaba que uno de los grandes temas de tener el internet y estar en vivo al mismo tiempo, pues es que uno no puede estar en las dos cosas a la vez de repente. Entonces como que uno se le van de repente las, las cuerdas, ¿verdad? Entonces estamos aquí checando, sobre todo para que vaya entrando nuestro invitado el día de hoy. Ya estamos revisando, estamos checando todo, pero ya saben ustedes que lo que vamos comenzando, pues vamos checando esto, que todo el mundo esté conectado, que todo el mundo esté aquí. Ya está entrando bastante gente. Queríamos ver, ya me acordé que era lo que estábamos tratando de ver, que esto funcionara. Vamos a entrar a ver si ya está jalando. A ver, el staff técnico ya está aquí haciendo lo suyo. A ver, ya está aquí funcionando. Entonces ya estamos aquí, sí está el sonido, ya lo tenemos aquí el sonido en pleno, ya están entrando. Pues vamos a comenzar. Oigan, pues una semana un poco movida para el mundo en lo internacional, en lo nacional. Evidentemente vamos a comenzar con la última noticia. Hace unas horas se ha anunciado en Irán que Mojtaba Khamenei será el tercer líder de la revolución iraní, después de, obviamente, del Ayatollah Khomeini y también obviamente de ¿cómo se llama? Se me fue de, a ver, te les voy a dar el nombre, de, del Ayatollah Khomeini, el anterior Ayatollah. Pues él va a quedar de su padre, el Ayatollah Ali Khamenei era el Ayatollah que falleció. Su hijo, Mojtaba Khamenei, es, según el Consejo de Sabios de Irán, el nuevo líder supremo del país. Recuerden ustedes que aunque existe un parlamento y existe un presidente en Irán, es el líder supremo, el Ayatollah, quien verdaderamente dirige, es el verdadero jefe de gobierno. Y la asamblea de expertos, que así se denomina en Irán, he determinado que Mojtaba Khamenei es el nuevo líder de Irán a partir de hoy. 56 años de edad, eh, creció en un bajo perfil a la sombra de su padre, se vinculó desde muy joven a las guardias revolucionarias, que es el cuerpo de élite y armado de Irán, y pues eso lo mantuvo a él un poco alejado, pero él es el que estuvo más cercano. Y en la asamblea de sabios, de expertos, desafía con este nombramiento a Donald Trump y al mismo Israel, que amenazaron velada y directamente con que iban a determinar si les convenía o no les convenía la designación que iban a hacer los iraníes. No les convino. Vamos a ver cómo reaccionan en estos días, pero bueno, esto es lo que de esta primera instancia eh, están, están determinando, y Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo de Irán. Vamos a esperar cómo va a afectar esto a la marcha de la guerra. Recordemos que estos días han estado trabajando de un lado para otro. Entonces, pues no cabe duda. Otra noticia que pues en el mundo internacional afectó fue una reunión que tuvo Donald Trump con líderes hispanos, con líderes con presidentes, para ser más precisos. Y bueno, pues, la escena fue fenomenal. Por un lado, Marco Rubio, cubano de origen, aunque norteamericano de nacionalidad, hablándoles a los líderes hispanos, en este caso de Latinoamérica, y ellos poniéndole una cara así como de, ¿qué me estás diciendo? Y pues como no entendían, definitivamente le pidió permiso. Eso fue el colmo de los colmos, le pidió permiso a Donald Trump para que le permitiera hablar en español. Donald Trump declaró, palabras más, palabras menos, que él jamás aprendería un idioma tan feo como el español, que es un idioma casi, casi, pues para subdesarrollados.
Ya andan los memes, ya andan los comentarios corriendo de un lado para otro. Por un lado el tema del idioma, del permiso, obviamente de ver a Bukele y a Milei ahí en la reunión aplaudiéndole a Trump, y pues eh, por el otro lado también los memes de Brasil y México que no estuvieron invitados a la pachanga, pues está, está dándose una alianza pues de facto entre Brasil y México que va a terminar pues de alguna manera si se logra llevar y a buen puerto puede ser muy importante. Recordemos que tanto Brasil como México son las potencias regionales todavía. Dijo Trump, no voy a aprender su maldito idioma. Y mientras él decía eso, Nayib Bukele y Javier Milei se estaban riendo. Entonces, híjole, ¿cómo les? Ahí nada más le va la lista de los que escucharon eso y ninguno de ellos se levantó para retirarse. Nayib Bukele, Javier Milei, Rodrigo Paz de Bolivia, Rodrigo Chávez de Costa Rica, Luis Abinader de Dominicana, Daniel Novoa de Ecuador, Irfan Ali de Guyana, Narrías Fura de Honduras, José Raúl Muliño de Panamá, Santiago Peña de Paraguay, Kamla Persat Vicesar de Tobago y el presidente electo de Chile, José Antonio Castro. Nótense que los que acudieron pues son personajes que podríamos identificar con la derecha, por lo cual pues no debe haberle afectado demasiado los dichos de Donald Trump, pero bueno, pues esto va a generar de alguna manera una alianza de facto entre Colombia, Brasil y México. Los tres países concitan bastante de los recursos de esta economía continental, así que si lo hacen, pues sí podría ser muy importante el movimiento que se señalara. Saludos a Rosa María Cuevas, a Gustavo Noguera y a Ángel Jasso, que supongo que no están muy así con nosotros porque estén interesados en los estantes, sino en nuestro invitado, que ya está a minutos de conectarse, por supuesto. Estamos precisamente dejando la parte del comentario hasta el final para poderle dar la introducción adecuada al tema. Hoy, 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Marchas en todo el país y en varios lugares del mundo. Temas que ya hemos hecho dos programas en años anteriores, donde hemos reunido a líderes de opinión del ámbito de la mujer para discutir con ella los retos, las trabas, las perspectivas de la mujer. Saludos a Alfredo Pérez de Dios. Y pues hoy tal vez hubiéramos hecho un programa semejante si no hubiera sido porque en el transcurso de la semana, después de mucho estarle dando y dando, la presidenta de la República presentó por fin, su propuesta de reforma electoral. Una propuesta de reforma electoral que como ya se venía manejando, pues de alguna manera es un golpe para sus aliados. Lo menos que se puede decir es que si se aprueba en sus términos, el PT y el Verde Ecologista verían seriamente comprometida su existencia misma. Claro, en el camino hay algunas cosas por ahí que están medio truculentes en lo que proponen, en lo que se está haciendo, y precisamente por eso, pues es que está está por ahí el tema. Saludos Rosa María Cuevas, gracias por su mensaje. Saludos a Adi Martínez también por su mensaje. Pues sin duda alguna, el tema de la reforma electoral va a ser importante por varias razones. La primera es que todo el proceso electoral, de reforma electoral, si se lleva adelante, tiene que quedar terminado antes de que termine marzo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tendrían hasta finales de mayo, porque el proceso electoral comienza los primeros días de septiembre, por consecuencia tendrían hasta los primeros días de junio para promulgarlo, pues todo lo que está en juego no se haría tan, bueno, aquí trabajan al vapor sin duda alguna, pero debería trabajarse algunos temas más importantes. Y en ese tenor, pues es donde sin duda alguna hay algunas fallas y algunos temas por ahí todavía subyacentes. Como les decía, por un lado su propuesta de plurinominales que es escandalizante hasta cierto punto. Por otro lado también, pues el tema de los recursos económicos. Parecería muy poco pensar en quitarles el 25% a los partidos, pero es muy fácil. Morena está recibiendo casi 3,000 millones de pesos al año, solamente este año, mientras que el Partido del Trabajo está recibiendo 500, 600 millones por redondear hacia arriba. Es decir, que Morena está recibiendo 5 veces más de lo que recibe el PT. Si a 3,000 millones de pesos le quitamos el 25%, pues estaríamos hablando de poco más o menos
2.500 millones que le quedarían a Morena, en tanto que al PT le quedarían más o menos 350. Nótese que la diferencia es abismal y eso sin tomar en consideración que aunque por mucho que digan que no hay demasiado tema ahí, pues también los gobiernos locales, federal, estatales, pues son una fuente de recursos. Vamos a decir lo que algunas veces, lo que la anécdota de la política nos sigue diciendo, ¿no? Que en aquella sesión de la Cámara de Diputados, un diputado de oposición le grita al presidente del partido en el poder, ustedes son una bola de corruptos, son unos rateros que desvían recursos para las elecciones y demás. Y muy ofendido, el presidente del partido pide el uso de la palabra por alusiones personales y le dice, usted está diciendo esto, lo reto a que me lo demuestre. Y el líder de la oposición le contesta en ese momento, lo estoy acusando de corrupto, no de estúpido. Esto era como muestra de que obviamente, pues lo que ellos hacían para desviar los recursos no era tan fácil de comprobar. Y ahora, pues incluso, pues no es necesario tanto este tema. Simplemente con los recursos del bienestar que se están otorgando, pues mucha gente está totalmente cooptada hacia el gobierno federal y si no lo está, pues por lo menos, de alguna manera, sí también estamos en el tema de que voy a votar en contra de quien me está dando dinero, ¿no? Ya estamos a un par de minutos de que se conecte el doctor Miguel Ángel Granados. Gracias a quienes ya lo están saludando, a quienes están aquí. Rosa María Cuevas, Adi Martínez, Fátima Vitela, Ángel Jasso, Belén Domínguez. Pues obviamente les doy también la invitación, les hago la invitación a ustedes para que le den clic al botoncito que dice seguir a Entre Estantes, porque pues estamos hablando siempre de temas importantes y obviamente este tema no se va a agotar aquí, aunque vamos a platicar el día de hoy con el doctor Granados, pues sin duda alguna, pues es parte de este tema que vamos a estar alargando. Ya debe estar por entrar, ya saben ustedes, eh, como como gran estrella de los medios, pues se da su tiempo para ingresar. Entonces, pues ya, pero ya debe estar por conectarse para que sea un gusto saludarlo aquí al doctor Miguel Ángel Granados Atlaco. Por cierto, qué bueno que me acordé, tengo que buscar un texto. Aquí está, aquí está. No le cuenten a él, no le cuenten a él. Esto es algo que le voy a mostrar hacia el final del programa. Pues estamos esperando para entrar. El tema, ya estamos en el tema, la reforma electoral que presenta Morena, don Isaac Ríos. Ya en eso ya estamos. Ya nada más estamos esperando al especialista para que podamos hacer la charla como debe ser. Es importante hacer una nota y espero que la podamos abordar. El día el miércoles se presenta la reforma por parte de Morena y el jueves Movimiento Ciudadano presenta una propuesta de reforma electoral también, donde ellos buscan reformar una serie de artículos de las leyes más que de la Constitución para impulsar ciertos temas que incluso abordan lo constitucional, aunque de una manera tangencial, que por lo menos dos de ellos se me hacen muy interesantes, que es un tema que arrastramos, yo diría que desde que me tocó ser estudiante del doctor Granados en el ilustre SUA, que ya le hablaremos de esto ahorita en la presentación, pero el tema de que si votar es un derecho o es una obligación, y que es una verdadera, pues como diría Kant, una antinomia de la razón, porque por un lado la Constitución señala que el votar es un derecho, pero inmediatamente señala que es una obligación y señala que quien no cumple con sus obligaciones es sujeto a una responsabilidad. Y aquí pues estamos en ese juego de que pues eso no es, se parece o no se parece. Entonces, sí es un poco extraño aquí ese tema, eh, pero pues en fin, vamos a ver aquí una prueba de ingreso para ver que sí nos funcione. Sí, sí, aquí está, todo parece indicar que sí está funcionando eh, la intentona. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, todo parece indicar que se puede entrar. Sí, sí, Aquí aquí está. está. Ya lo quitamos, porque además no es. Como le hacemos aquí, ya se me hizo bolas.
Ya quedó, ya nos salimos, ya nos salimos. Saludos, Daniela, ya están por entrar, ya estamos en estos. A ver, ya estamos, ya estamos. Ya saben, lo típico de los en vivos es eso precisamente. Eh, pero ya está, estamos entrando. Eh, saludos, Juan González. Saludos a todos que están aquí por ingresar. Ya revisamos que sí está la conexión funcionando, ya le pedimos que le den, ya nada más estamos esperando. Ya ingresó. Muy buenas noches nuevamente. Para mí, para Entrestantes, es un gran honor, otra cosa y cualquier cosa, es un gran honor contar con la presencia del doctor Miguel Ángel Canosa Atlaco por varias razones. Y voy a decir la primera, que es índole totalmente personal y sentimental. He tenido el gusto de dar cátedra en alguna ocasión, en más de una ocasión, incluso gracias a los buenos oficios del doctor Granados Atlaco, pero yo recuerdo que esta carencia por la docencia, que salió en verso y no era esfuerzo, fue cuando en mi clase de introducción al derecho penal vi a un histrión de la docencia en el escenario, moviéndose y siendo dueño de todo, hablando, exponiendo, cotorreando, y yo dije, yo quiero ser maestro, quiero ser como él. Muchos años después, aunque parece frase de García Márquez, una alumna en el CUEG, que yo en el CUEG también, me dijo un día que estaba yo dando clases, levanta la mano y le puedo hacer una pregunta, profesor. Y usted dígame, si usted fue alumno del doctor Miguel Ángel Granados, le digo, sí, ¿por qué? Usted tiene el mismo modito, tiene el mismo estilo, se apasiona la docencia. Le digo, pues es que tuve buen maestro, así que tuve buen maestro, y no me refiero solo a lo, bueno, en penal salí pésimo. Estaba revisando mi historial académico y en electoral, y me voy a preguntar qué fue lo que pasó, ¿a qué 7 en electoral? En penal sí, el 7 me lo gané a pulso, pero en el electoral sí como que me traumé, y tan me traumé que aquí estoy metido en las cosas de lo electoral. Doctor, qué gusto tenerlo aquí, no sabe usted lo sabe más bien, no solamente no lo sabe, y no solo lo he dicho aquí, lo he dicho en público, en privado, cerca y lejos. Usted es un ejemplo para mí en la docencia, en el amor al derecho, en el amor al investigación, ser un ratón de biblioteca, que andamos metidos en los estantes. Bienvenido a esta su casa entre estantes. No, al contrario, muchas gracias, mi querido Arturo. Es un placer, un privilegio. ¿Desde cuándo andábamos ya queriendo estar aquí en tu programa? Pero ya sabes que anda uno en 1000 pistas al mismo tiempo. Y de verdad, fascinado, feliz de estar aquí contigo y de tocar el tema, sobre todo que está prácticamente en el ajillo en este momento político y también jurídico, por supuesto. Pero pues sí, también apelando un poquito a esta parte de la amistad y del afecto, pues bueno, eres muy generoso conmigo y la verdad es que pues tú también fuiste en su momento uno de mis más brillantes estudiantes, campeón de oratoria en aquel año, aquellos años en que hacíamos los concursos de oratoria en la Facultad de Derecho, en fin. El único del Creo SUA. que así es, así es. Y esto, pues un privilegio, la verdad, un placer estar aquí contigo compartiendo este espacio y pues adelante, todo tuyo para lo que tú me quieras plantear. O sea, después no se eche para atrás. Oiga, a ver, bueno, yo creo que aquí el tema nos da para muchas aristas. Yo leí la reforma, bueno, la propuesta de reforma, de entrada se me hace bastante descafeinada contra lo que proponía, al menos en el papel no se mete con el INE, al menos en el papel, no se mete con el PREP, no se mete con los consejeros, no se mete con los soples. Al otro día Movimiento Ciudadano se aventó a presentar una reforma, por ahí se la hice llegar, a él sí se mete con los soples y bueno, con todo respeto, ¿verdad? Porque además debo decirlo con mucho respeto, porque sí me puede ir mal si lo digo sin respeto. El presidente del partido Maínez dijo, bueno, es el coordinador nacional, ahí es colectivo el asunto, dijo algo así que como que los tribunales locales no trabajaban, dije, yo tengo otros datos, tengo por ahí un asunto de un juicio de derechos electorales en un asunto de violencia política en razón de género, que no quedaron contentos con la resolución del órgano interno de control, se fueron al tribunal electoral local. Yo creo que ahí, y esa es mi primera pregunta, yo sé que puede sonar absurda, es absurda, pero ni modo hay que hacerla. ¿Qué tanto nuestros doctos de derecho que presentaron esas reformas entienden el derecho electoral? Y ya no hablemos del parlamentario, el derecho electoral como para plantear una reforma
que además se avientan la típica frase, es que votar es un derecho y es una obligación. Bueno, entonces, ¿qué demonios es, no? Yo lo decía ahorita al principio, es una antinomia, porque la Constitución te dice, si no cumples con tus obligaciones, te castigo, pero no te puedo castigar por no ir a votar porque tienes el derecho y el derecho es potestativo. Ergo, reformen ese artículo para abrir boca, ¿no? Digo yo. ¿Cómo lo ve? Bueno, primero que nada, yo percibo que efectivamente es una reforma sobre las rodillas, que tiene mucho que ver más con aspectos políticos que auténticamente apelar a una democratización. Tú sabes perfectamente, mi estimado Arturo, que hemos tenido un proceso largo, tortuoso y con muchas aristas sobre esto de ir buscando la democracia. Quiero partir de una premisa fundamental personal que tú lo sabes si me conoces de tiempo y que yo siempre he dicho que no hay democracia en México. Hay todo menos democracia, ¿no? Pero hemos hecho estos intentos democratizadores, que es diferente. Hemos buscado democratizar el país. Y este fue un proceso que empezó desde el 76, 77 y que parecía que estaba agarrando un buen ritmo hasta por ahí del año 2006, 2012. Pero de repente algo pasó. Y pasó que efectivamente el derecho electoral, que es una de las tragedias que podemos darle a esta rama, encontrar en esta rama, que ha tenido un efecto más que otra cosa legitimador. Se le ha buscado como una legitimación, o sea, cómo legitimar el poder a través del derecho. Y un derecho electoral que lamentablemente se ha convertido solamente en eso, un derecho instrumental por completo. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, si en México hay, cuando se habla, y hay quien dice, no, claro que sí hay una democracia, digo, bueno, es que a lo mejor si le pones un apellido tal vez juegue, y si le pones democracia instrumental o democracia electoral, pues sí te la compro. Pero aquí el tema es, y yo se leía a Krause, cuando tiene este libro de la tarea política, donde habla del tema de que dice una democracia sin adjetivos, yo estoy casado con esa idea también, de que tenemos que ir a aspirar a una democracia sin adjetivarla, limpia, pura. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que también le hemos dado un peso mucho, mucho más grande del que puede merecer un sistema, una forma de gobierno como lo es la democracia. Y me voy a explicar. Lo que sucede realmente con esto es que desde los más remotos pensadores griegos sí cuestionaban a la democracia, pero una democracia en la que la participación no tenía ningún límite más que el solo hecho de la condición de ciudadanos, que es donde estamos parados aquí lamentablemente y tiene mucho que ver con la reforma, porque en la reforma cuando te incluyen a ti, por ejemplo, temas como el hecho de que las formas de participación ciudadana, cuando tienes una ciudadanía completamente desinformada, completamente desentendida, sin ninguna cultura política, que ese es el fracaso de la reelección inmediata, por ejemplo. A mí cuando me entrevistaron en ese tema, cuando se aprobó la reelección inmediata en la Constitución, yo dije, pues eso está padrísimo si tuviéramos un país donde se maneje la cultura política, porque el voto se convierte en una forma también de calificar tu trabajo y tu desempeño. Y entonces, si yo fuiste diputado en un distrito, para la que sigue, si yo vi que no la armaste, pues simplemente no voto por ti y no repites. Pues sí, pero es que eso no sucede en un contexto como el nuestro, donde carecemos completamente de una cultura política. Y esto tiene que ver con tu pregunta, porque efectivamente a la hora que nos ponemos a revisar y analizar quiénes son los que verdaderamente conocen del derecho electoral en este país, que es una rama realmente joven, si la comparamos con todas las demás ramas del derecho, cuando se volvió en una necesidad auténtica el estudiar y el construir un derecho electoral sólido y firme, pues fue finalmente cuando empezaron a darse estos pasos dirigidos a esa democratización. Y por eso para mí es coyuntural el año de 1990 con la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que con todos los defectos que tú quieras y que algunos de ellos se fueron subsanando y otros más lamentablemente ahí seguirán y parece que mientras haya intereses de otro tipo no vamos a lograr un perfeccionamiento total de un derecho electoral que, insisto, aspire a una condición auténticamente democrática. Entonces, me parece que no hay un estudio serio, concienzudo, profundo de lo que pudiera ser auténticas necesidades para democratizar el país. Porque esto entonces está evidenciando que realmente lo único que está buscando es regresar, ¿no?,
a esta condición de lo que Sartori llamó algún momento, cuando tú recordarás, mi querido Arturo, el problema que tuvo el pobre de Sartori, ¿no? Cuando de repente le dijeron, oiga, haga usted una tipología de los sistemas políticos en todo el mundo, ¿no? Y empezó a hacer, y empezó a acomodar a todos los países del planeta, y cuando llegó a México, el pobre Sartori se quebraba la cabeza, ¿estos dónde los pongo? ¿Dónde los pongo? Y tuvo que crear una tipología especial para México, ¿no? Donde decía pluripartidismo con partido hegemónico, ¿no? Y entonces ahora resulta que parece que estamos como los cangrejos dando marcha para atrás y estamos aspirando a que se regrese a esos tiempos, pero una versión tropical, una versión, yo diría, bastante agropecuaria de lo que fue en su momento un partido fuerte y hegemónico como el PRI en su oportunidad. Pues digo, así que entró con todo, y aunque lo que le voy a preguntar o le voy a comentar puede parecer totalmente ajeno, pero tiene que ver con lo que dice usted de la sociedad. Yo sé que usted pues conoce bastante de las nuevas tecnologías, ya está usted involucrado en ellas, y no sé si ha visto en estos días los trends, le llaman trends, que hasta nosotros en instantes ya nos trepamos, los trends de TikTok, donde nos dicen que ¿cómo se llama? Está en una que hasta le ponen la canción de Agüita de Coco, donde ponen yo con mi placa de la Dirección Federal de Seguridad en el Bombay oliendo a ron y no sé qué, romantizando, en absurdo, romantizando a la Dirección Federal de Seguridad de los años 70, la persecución que hubo en los 70 y muchas cosas. De hecho, yo me aventé, digo, yo sí sé que me volé la barda, porque me puse ahí atrás de Reyes Heroles, ahí nada más me puse a jugar que con Reyes Heroles. Sí, sí, lo vi. Cuando la elección del 76 yo ni siquiera había nacido, pero bueno, sí, claro, era treparse al mame. Pero pensando en esto y pensando en lo que dice usted de la sociedad precisamente, y que es una de las propuestas que hace Movimiento Ciudadano. Bueno, el Movimiento Ciudadano hace dos, pero con una sociedad que es capaz de romantizar ese pasado tan burdo, eso de hacer el voto obligatorio y de poner a votar a los de 16 años, porque dicen, si ya los juzgas penalmente, si ya les cobras impuestos en algunos temas, ¿por qué no dejarles el chance a votar? Digo, yo entiendo que es una cuestión ahí política. ¿Cómo estamos como sociedad para que pensemos que esta reforma electoral, muchos lo piensen, o por lo menos lo repitan, pueda servir de algo? Porque además es una reforma, creo que eso es importante también cerrar con esto antes de darle la palabra. Todas las reformas electorales que se manejaron en este país fueron de la oposición, salvo dos. La que hace el mismo Reyes Heroles en el 76-77 y esta. Pero todas las demás fueron resultado de lo que fue pasando en los procesos electorales. Quítale el control al gobierno, haz un órgano autónomo, prohíbe la publicidad en televisión. Betty la fea más bella, hablando de que había que votar por Calderón. Esa es una escena paradigmática. Y bueno, un montón de etcéteras, ¿no? ¿Cómo estamos como sociedad? Digo, yo creo que para el perro, pero prefiero preguntarle a usted. Pues mira, yo te diría que lamentablemente es tan grande el desconocimiento de cómo operan las cuestiones electorales que habrá quien efectivamente le encuentre muchas virtudes a una propuesta de reforma como esta. Y déjame matizar, es decir, yo creo que hay dos temas rescatables, solamente dos temas rescatables. Uno, que es esto de precisamente evitar que existan esta suerte de casas reinantes, voy a decirlo de esa manera, ¿no? Familias reinantes, ¿no? Que se han pasado la estafeta de lado a lado. Y ubícame Zacatecas, por ejemplo, ¿no? O sea, estados de la República, diputaciones, presidencias municipales que pasan del esposo a la esposa y así sucesivamente, y se van haciendo auténticas familias reinantes, ¿no? Que suenan un poquito a esto antiquísimo de las casas reinantes europeas. Y claro, es un despropósito terrible usar la palabra heredar, ¿no? Que es lo que hemos escuchado. Es que ya no se van a heredar. Bueno, es que es algo que no es susceptible de herencia, por el amor de Dios. O sea, jurídicamente hablando, simplemente se trata de poner un requisito adicional para efecto de tener la posibilidad de ser elegible para un cargo de elección popular en el que tú evites esta clase de cosas. Eso es rescatable, me parece que sí lo atendería, que pues ya has visto como algunos personajes políticos se oponen a esto, incluso están ahí como que haciendo ahí ya sus grillas y pensando en cómo darle la vuelta a lo que ya Morena internamente ya puso en sus estatutos, ¿no? Dentro de lo que es su propia vida interna del partido político. Eso es rescatable, esa es una. Y la otra, fíjate que es un tema que yo traigo desde hace muchos, pero muchos años allá atrás,
que es precisamente el hecho de la existencia de representación proporcional en la Cámara de Senadores. Y me voy a explicar. Yo en un escrito, este es un ensayo que hice hace muchos años, que después se publicó en un libro de Porrúa, por ahí del año de 2013. Fíjate, estoy hablando de hace más de 12 años, donde yo sostengo efectivamente que representación proporcional no tiene una razón de ser en la Cámara de Senadores. A mí me tocó esa reforma constitucional. Tú sabes que yo trabajé en el Senado de la República en 2 ocasiones. Yo fui director de lo contencioso y el jurídico del Senado del 94 al 99 y luego fui asesor en un grupo parlamentario de 2008 a 2012, del líder del grupo parlamentario. Y resulta que a mí me toca esa reforma, ¿no? En la que se cambia, porque tú recordarás que hubo un momento en que había 4 senadores por cada entidad federativa. Pero viene la reforma de 96, que cambia esto y que los 32 senadores que se iban digamos, a renovar, porque acuérdate que se desempató la elección, lo que se llamó las generaciones malditas en la Cámara de Senadores, ¿no? Para el año de 88, ¿no? Viene la elección del Senado de la República y en ese momento se eligen los 64 senadores, ¿no? En el 88, y uno de ellos entra por 3 años y el otro por 6 años, ¿sí? Es decir, para desempatar la mitad de la integración del Senado, y entonces en el 91 elegimos a un senador por cada entidad para completar los 64, porque salían los que habían entrado en 88, no sé si me explico, ¿no? Solamente duraron 3 años. Y entonces iba así iba la elección, empatándose, y en 97 salían 32 senadores, nada más salían 32. Y esos que salían en 32, en el 97, perdón, es cuando viene la reforma y se crea RP en el Senado de la República. Y es cuando tú dices, a ver, ¿para qué es el Senado de la República, no? Si hacemos historia de cuál ha sido la función del Senado de la República, ¿no? Pues bueno, un órgano que en el momento incluso hasta desapareció, tú lo recordarás, a mitades del siglo XIX, ¿no? Se reinstaura el Senado, una instauración del Senado que se ha llamado de esta manera. Y después resulta que la naturaleza del órgano es una clarísima. Representa el pacto federal. Y en tanto órgano representante del pacto federal, debiera toda la vida haber contado con una representación completamente pareja. Así te llames Tlaxcala, así te llames Colima, así te llames Campeche, así te llames Ciudad de México, así te llames Nuevo León, así te llames Jalisco, ¿sí? Una representación idéntica para todos, porque representa el pacto federal. Bueno, ¿qué fue lo que pasó realmente en esa reforma de 96? Que yo la viví de cerca ahí en el Senado. Bueno, lo que pasó es que ahí el gran ganador, en su momento histórico, pues fue el propio PRI. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que ahí fue el estira y afloja acerca de esta reforma, que algunos se atrevieron a llamarle, es la reforma definitiva, no la de 96, ¿no? Por ahí hay unos textos que hablan de eso, que es un absurdo hablar de reformas definitivas. ¿Por qué? Porque el derecho va las circunstancias de la sociedad van cambiando y el derecho tiene que seguir ese dinamismo social necesariamente, ¿no? Y entonces resulta que en esa reforma, muy a pesar de quien lideraba al grupo del PRI, que era la senadora María Ángeles Moreno Uriegas, que debes ubicar perfectamente tú, ella se oponía a esta reforma. Pero alguien le dijo, pues nada más dése cuenta cómo están los números electorales, ¿no? Y cómo en algún momento esto nos va a beneficiar a nosotros a futuro, porque ahorita estamos abriendo el espacio de la oposición está muy contenta de tener un espacio con RP en la Cámara de Senadores, ¿sí? Y entonces, fíjate qué curioso, entonces sí surtió este efecto a largo plazo, porque si te pones a hacer números también sería menor, ¿no? La bancada de muchos partidos políticos si no fuera gracias a la representación proporcional en el Senado de la República. Entonces, yo sostuve esto de hace 15 años, hace muchos años, pero después dije, no, a ver, es que tenemos que repensar esto, porque parece ser que sí está funcionando como un catalizador para la concentración que pueda haber en el Senado de la República. ¿Cuál es el defecto de RP? Porque si tú quisieras realmente perfeccionar RP o perfeccionar el Senado de la República, tienes que haber hecho una fórmula de tal suerte que sí fueran 4 senadores por cada entidad federativa, pero que este grupo de 32 sí representaran proporcionalmente lo que es, ¿no?, la fuerza que hay en toda la República de los diferentes partidos políticos, ¿sí? Pero con esto, ¿qué estás haciendo? Con esto estás
eliminando toda esta posibilidad y que por supuesto suena y abona a que lo que quieres hacer es que tú, sintiendo que tienes una fuerza electoral sólida, que donde mal te vaya te vas a llevar al de primera minoría, ¿no? Para la gente que lo está estudiando y que sepa más o menos a qué se refiere esto, recordemos que el Senado de la República tiene 128 senadores hoy, que la reforma pretende que desaparezcan 32 de ellos y que queden nada más en 96, y que de esos 96, 64 van a un triunfo directo en mayoría relativa, y 32 de ellos, para quedar en un total de 3 por cada entidad federativa, 32 de ellos entran por un principio llamado primera minoría, que no es otra cosa más que una forma bonita y rimbombante de decir segundo lugar, ¿no? El segundo lugar se lleva 1, el primer lugar se lleva 2. Entonces, estos 3 serían por entidad federativa, ¿sí? Y repito, me parece que aquí, pues, si tú ya sabes que donde no ganes quedas como segundo, pues estás amarrando una buena cantidad de integrantes del Senado, que normalmente se puede traducir en esa mayoría calificada que necesitarías para meterle mano a la Constitución a diestra y siniestra, como lo han hecho recientemente. Muchos temas que vienen, muchos recuerdos que ubico. Claro, me tocó ayer precisamente un ex compañero del SUA, soy orgulloso egresado de la Facultad de Derecho, pero en el SUA. Me decía un comentario a colación de una caricatura que subí de Magú en mi estado de Facebook, me decía algo así que, ¿qué has hecho entre 1988 y 2018 para que critiques hoy a la presidenta, no? Y bueno, dije, mira, te podría mandar un montón de datos duros desde pelearme con mi padre que era priista acendrado en el 88 y yo apoyé a Cuauhtémoc Cárdenas, aunque yo tenía 2 años no podía votar, pero ya tenía conciencia de lo que era el mundo y ya me gustaba la grilla, cosa que pues eso ya se le mete a uno. Recuerdo que en el 97 tuve como compañera de clase en parlamentario a la sobrina de Rafael Ignacio Aguilar Talamantes, el entonces líder del Frente Cardenista, que un día yo dije en clase que sus estatutos no eran más que una copia de extractos del libro rojo de Mao Zedong. Usted tuvo que mediar ahí porque ya nos andamos agarrando del chong. De hecho, me acordé de eso porque hace 3 días fallece Ana Luisa Pelufo y en esa elección ella fue candidata a diputada por el Frente Cardenista, por un distrito de Tepito, además era fenómeno, México al final del día. Y las plurinominales del Senado, yo también en su momento me escandalicé. Yo recuerdo, no recuerdo bien el dato duro, pero hubo un año, creo que entre 2010 y 2012, que estuve yo ahí en el Senado en esos años, que Yucatán se quedó sin senadores, porque entre que estaban en cargos federales o habían fallecido los senadores, se quedaron sin senadores, y la Ciudad de México tenía 6. Y bueno, no nos vamos más lejos, lo que pasó con este señor Miguel Ángel Mancera, termina su encargo como jefe de gobierno y me lo nombran como senador de RP por la circunscripción de Chiapas, ¿no? Pero es que no puede ser senador porque la Constitución, sí, pero en su entidad, él viene por Chiapas. O sea, me queda claro, pero no comprendo. Y sin embargo, si echamos lápiz ahorita, si se pierde, pues sí hay esa posibilidad de ser, por lo menos fregado, que esté segundo. Y ahí nos vamos ya del Senado a la RP que proponen en la reforma electoral, que además, a ver, yo medio entiendo, comillas, porque en el Estado de México y Ciudad de México se maneja ese sistema. Yo te voy a dar un número de senadores conforme el número de votos que obtuviste como partido, pero los más votados de tus candidatos. Ahí lo medio paso, lo explicará usted con calma. Pero donde a mí me escandaliza es, bueno, y vas a tener otro bonche de pluris que van a ganar por la votación que les des a tu partido y los pluris van a hacer campaña. Qué bonito suena. El problema es que, por ejemplo, yo aquí en Calimaya, mi distrito electoral, si yo quisiera ser diputado local, pues abarca 2 municipios, Calimaya y Mexicalcingo. Digo, no, es Estado de México, rumbo a Iztapan de la Sal. Pero si yo quiero ser diputado plurinominal por lista plurinominal, tendría que irme a hacer campaña a Estado de México, Michoacán, Guerrero y creo que Oaxaca. Y no me van a dar dinero, además, para hacer, si con los 3 bolovanes que como partido me pueda dar mi partido para hacer la campaña, para ser diputado local o federal en mi distrito, no me alcanza para irme de plurias secas, ¿con qué dinero? O sea, y eso me lleva a una pregunta, profesor, y aquí sí nos vamos hacia lo político puro y duro. Obviamente PT y Verde Ecologista se respingaron y dijeron que no van con esa reforma como está. Y la presidenta contestó algo así como, que la gente vea quién vota por la iniciativa. ¿No es una manera de querer desembarazarse ya de sus aliados porque solitos podemos con todo? Esa es una lectura, pero te diré que también de parte del partido hegemónico,
es atrevida, es osada, porque recuerda cómo han jugado como el fiel de la balanza estos partidos políticos pequeños, que por supuesto nuestro sistema es un sistema claramente presidencialista, pero en este sentido se parece mucho a un parlamentarismo, ¿no? Donde pues a veces la aguja es, o la cuña es, perdón, un partido político minoritario, ¿sí? Como puede ser el caso del PT, como puede ser el caso del Verde, como puede ser algún partido emergente en su momento, como ya los ha habido en algunas otras, en otros regímenes políticos, pero me parece que es una apuesta osada. ¿Por qué razón? Porque también hay que pensar en lo siguiente, y esta es una máxima que tiene que ver con la ciencia política en general. Gobernar desgasta, mi querido Arturo, y tú lo sabes. Gobernar va desgastando. Y también el que gobierna muchas veces se olvida de lo que fueron sus banderas como oposición, se olvida de ellas. Y cuando ya gobierna, hay dos. Se da cuenta de que lo que traía como bandera de oposición pues no es viable, o por otro lado se da cuenta que el atender a esas demandas como oposición ahora le va a perjudicar como gobierno, que es lo que estamos viendo. Que es lo que estamos viendo también con el tema del financiamiento, que ahorita me encantaría que pudiéramos entrarle también, porque es un tema muy importante. Pero por lo que hace a esto específicamente que tú describes, pues efectivamente estamos en presencia de una intentona de prescindir de esos socios políticos, yo diría de esos cómplices políticos o hasta encubridores políticos podrían ser, jugando ese doble papel, ¿no? Pero repito, yo no tendré esa seguridad, ¿eh? No tendré seguridad por ese desgaste que ha tenido el partido político, ¿no? Creo que se está viendo en muchos escenarios donde, si bien es cierto, siguen apostando a esto de repartir dinero por todas partes a través de los programas sociales, y que ya lo que sigue es que también le demos dinero a no sé, por ser empresario, digo, no sé, algo así ridículo, vaya, porque pues ya todo el mundo repartimos dinero por todas partes, ¿no? Y entonces, esa es una forma de generar un clientelismo electoral que otra vez, al no tener una cultura política, te lo venden como el de, oye, tienes que votar por mí porque si no vas a perder este privilegio que tienes conmigo. Ya no te van a dar el dinero. Jóvenes, señores, por favor, creo que la oposición se tiene que dedicar a propagar lo siguiente. Todos esos programas ya están previstos en la Constitución. Nadie los puede quitar. Ahí tendrán que seguir, y por tanto, quien llegue a gobernar tendrá que seguir repartiendo dinero. Y entonces ahora vamos a ver de dónde sacamos, de verdad, porque estamos viéndonos apretados ahora por el lado de los impuestos, un terrorismo fiscal que ahí está a la vista, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con un gasto público que no está alcanzando a ser sostenible, precisamente porque también solo no es gastar, también es invertir, también es empujar la economía, es impulsar la economía. Y con ciertas reformas, como las reformas laborales, ¿qué tanto estás incentivando la economía y qué tanto incentiva sobre todo la microempresa? Que en algún momento, yo creo que yo conozco muchos amigos que han desistido de ser inversionistas, han desistido de seguir con actividades empresariales porque le tienen miedo a las leyes laborales mexicanas, ¿no? O sea, no son leyes que ayuden efectivamente al trabajador específicamente, pero que a su vez también se convierten o se revierten para desincentivar la inversión en este país, ¿no? Entonces digo, creo que hay muchas cosas ahí que hay que revisar, pero yo insistiría para ser muy concreto en la respuesta, yo te diría, es una apuesta atrevida, porque repito, ya hay un desgaste evidente. Por otro lado, estos partidos políticos, por muy minoritarios que sean, finalmente han jugado un papel importantísimo. Piensa nada más en cómo fue que se fraguó la reforma en materia judicial. Cómo destrozamos el Poder Judicial, se destrozó el Poder Judicial gracias a la complicidad de todos estos, sumado, ¿no?, a estos señores de triste memoria veracruzanos que vendieron ahí, voltearon bandera. Entenderé yo que a cambio de algunos privilegios también a nivel judicial y a nivel de fiscalía, ¿no? Y bueno, y en Michoacán también hubo dos que llegaron por esa oposición y todo. Y bueno, vamos a ir hacia el lado del financiamiento sin duda, porque además tienen varias aristas, usted lo acaba de decir. No solamente es el dinero de los partidos, sino el dinero que se reparte. Cuando estaba comenzando a hacer la introducción, antes de que se conectara, decía precisamente, yo daba unos números muy por encima, decía yo, tomemos en consideración que Morena este año se va a llevar en números redondos 3,000 millones de pesos, mientras que el PT se va a llevar 600, 5 veces menos. Y pensando que a partir de junio
ya haya por lo menos un par de partidos nuevos, aunque hay 4 ya que cumplieron con los requisitos en el papel, pero pensemos que lleguen 2. Vamos a pensar que llega Somos México y que llega el Paz, porque ya no se llama Construyendo Sociedades de Paz, porque pues se enojaron allá que por las siglas. Pero es otra lana. Sin embargo, si recortamos el presupuesto, pensando que fuera la misma cifra, que no sería, pero pensando que recortamos la cifra, pues estamos hablando de que se estaría llevando como 2,000 millones de pesos el Morena, poco más, y el PT se estaría llevando como 350, o sea, ¿con qué haces campaña con esos recursos, no? Y creo que además hay otro tema muy importante que usted lo citó y que yo lo he estado citando. De hecho, me he cansado de invitarlos, pero no quieren, o no pueden, o no saben, o porque además, pues aquí he recibido gente de todos los partidos, y no me, incluso del partido en el que estoy, y obviamente les he hecho preguntas claras, porque pues finalmente aquí estamos para informar y para cuestionar, no para quedar bien aquí. y, y la oposición está perdida en el espacio. O sea, López Dóriga se aventó el 4 de marzo. Yo la verdad es que sí me dolió lo que dijo López Dóriga. De hecho, grabé un TikTok, porque usted por ahí me sigue, que decía algo así como: la fuerza electoral del PRI se traduce en 13 senadores que caben en una combi, 37 diputados que caben en un autobús y todavía queda lugar para las nanis. Ya eso y creo que ya nadie se acuerda que hoy es su cumpleaños, ¿no? Y dije, híjole, bueno, es la triste historia también de un partido que perdió la brújula, como también decía don Manuel Gómez Morín: el riesgo del PAN es ganar el gobierno y perder el partido, y ocurrió en el 2000, ganaron el gobierno, pero perdieron el partido. Entonces, pues la lana está ahí, bastante divertida también el reparto, por eso también no le gusta la idea al PT, y por el otro lado, la oposición está perdida en el espacio. Parecen temas que separados, pero la realidad es que van muy juntos, porque sin recursos también la oposición, ¿con qué se va a mover? Pero aunque tenga recursos, si no tiene sepsis neuronal, pues no se van a poder mover. Claro, no, y además es atole con el dedo, porque efectivamente cuando no se revisa la forma en que se va a repartir el dinero, tú sabes claramente que la propia Constitución prevé, y eso no se tocó en lo más mínimo, se redujo el margen total al 48,75, ¿no? Para tomar como parámetro y con base en el padrón electoral. Pero, ojo, sigue repartiéndose en 2 bolsas, una del 30%, parejo para todos los partidos políticos, y la del otro 70%, que es la bolsa más grande, en función precisamente de cómo les fue en la elección inmediata anterior. Y entonces, ¿eso qué genera? Pues que se ahonde la desigualdad y que se ahonde, ¿no? La riqueza y la condición mediana y paupérrima de los demás partidos, y esto lógicamente abona a que pues el dinero da fuerza, hay que decirlo con sus letras, ¿no? O sea, sin dinero, acuérdate lo que decía también uno de los grandes próceres de la política mexicana, ¿no? Político pobre, pobre político, ¿no? Y entonces, si no recuerda a Jan González, ¿no? El que decía eso, ¿no? Don Político Carlos pobre, Jan pobre González político, ¿no? Y del grupo entonces, Atracó Mucho. entonces dices, caramba, pues de buena medida algo tiene que ver con esto, finalmente, cómo haces política, porque además hay que decírselo al pueblo de México. Al pueblo le venden la idea de que la democracia en México es cara. Perdón, no es cierto. La democracia en México no es cara. Lo que es caro es la política, porque la democracia nos cuesta en función de lo que queremos, y así de fácil. Y hay un ejemplo que siempre pongo que recordarás tú en tus lecciones de derecho electoral, ¿no? Cuando jugábamos en el barrio con los amigos las coladeritas y poníamos 2 mochilas como portería o un par de botellas como porterías y agarrábamos lo que pudiera patearse para jugar fútbol, ¿cuándo necesitamos un árbitro? ¿Cuándo fue necesario un árbitro que dijera, oye, falta, oye, salió, oye, fue gol? Había acuerdos, no pasaba, no era más, o sea, y aquí, ¿qué tienes? Pues tienes una bola de pillos que hacen política en México, que como dice Max Weber, ¿no? Es decir, hay quienes viven para la política y quienes viven de la política, y lamentablemente en México tenemos solo políticos que viven de la política. Y pues lógicamente, pues en la menor provocación, ¿no? La trampa, ¿no? Casi, casi así como se crea la regla, se crea la trampa, ¿no? Y ve el financiamiento público, ve la parte de la fiscalización, que ese es un tema súper delicado. Es que cada peso que le damos a un partido político tendría que estar en un margen pleno de transparencia de en qué te lo gastaste. Y no hay un solo partido político que no se escape de que le sancionen con multas por no haber hecho estas rendición de cuentas de los dineros que se les entregan. Entonces tú dices,
Pues es que tampoco, o sea, ¿por dónde, de qué nos sirve que digamos, te voy a dar menos, eh? Pues sí, pero es que a lo mejor sí te puedo dar menos, pero te puedo obligar a que te rinda lo que te doy, en primer término. Y en segundo, buscar una fórmula que sea más equilibrada, porque además algo hay que decirlo también con sus letras, porque hay que de repente hay algunos voces, tú lo sabes, que dicen, no, es que financiamiento público no. Híjole, no, pues es que en México tenemos una subcultura terrible de que el que paga manda y que en algún momento, pues si lo que queremos es evitar que se filtre dinero que provenga de operaciones de recursos de procedencia ilícita, si queremos evitar que la delincuencia organizada se infiltre, pues tenemos que empezar por esa parte, ¿no? Por la parte de decir, bueno, pues ni modo, el Estado tiene que traer con la lana, ok, correcto, pero que se lo gasten lo que debe ser. Y es pura tole con el dedo esto, viejo. Como lo es esto de la reducción de los tiempos en radio y televisión, pues eso qué tiene que ver, o sea, realmente no es algo tan relevante. No, a mí no me suena importante, porque esa reforma de 2007, lo que sí fue una reforma que golpeó rotundamente la industria de la radio y la televisión en México, que esto nadie lo dice, que en algún momento ¿por qué? Pues porque a la hora que lo absorbió todo el entonces IFE todavía, pues los dejaron ahí colgados de la brocha, cuando había estaciones de radio a nivel local que gracias a esto sobrevivían y subsistían y como sea seguían operando y funcionando a nivel local, a nivel municipal. Entonces, creo que lo que hay es un maquillaje mal puesto. Hablamos en términos cosméticos, ¿no? Es un maquillaje sin una base, sin algo que realmente te permita a ti decir, estamos enchulando la democracia o esta pretensión democrática en México, ¿por qué no lo estamos haciendo definitivamente, no? Esto del financiamiento es una charada. Lo que también me parece inadmisible es el hecho de que se quiera explotar más a los órganos electorales, porque recuerda tú que ahora, como pasa en la Ciudad de México, yo fui director del Instituto Electoral del DF 8 años y medio, ¿sí? Y yo sé la friega que es, ¿no? Que te sacas toda la jornada electoral y síguete derechito con los cómputos distritales, ¿no? Y es lo que ahora quieren que se haga a nivel federal también. Aquí en la Ciudad de México lo hemos hecho históricamente desde la elección de 2000, que fue ya la primera que enfrentamos como órgano electoral. Pero eso también, ¿por qué no le dieron marcha atrás? Fíjate la propuesta aquí, Arturo. ¿Por qué no le dieron marcha atrás a esto que siempre me pareció un despropósito de reducir las casillas a una casilla única y desaparecer la casilla local? Porque esa es la razón por la que necesitamos un PREP. Es la razón por la que no puedes arrancar cómputos tan rápido a nivel local como el caso de la Ciudad de México. Es la razón por la que queda en entredicho cómo van los resultados. ¿Por qué? Porque tienes una mesa directiva de casilla en la que tienes un presidente, 2 secretarios, 2 escrutadores, que no se dan abasto si les tocan 6 elecciones. Diputado federal, senador, presidente de la República, en el caso de la Ciudad de México, jefe de gobierno, diputados al Congreso, alcaldías, 6 elecciones. ¿A qué hora terminas de hacer tu cómputo? ¿Te das cuenta? Entonces, si querían eso, pues entonces vamos regresando a las casillas, cada casilla, la casilla de la elección federal, la elección local, y entonces eso le va a dar agilidad, que fluya la información más rápido. ¿Por qué? Porque van a salir más rápido también los cómputos. Redúcelo, no le pongas como históricamente ha sido. ¿Te acuerdas que es presidente, secretario, 2 escrutadores? No, un presidente, secretario, un escrutador. Con eso tienes para que cada casilla funcione correctamente, ¿no? Y que saquen su chamba, la que les toca, ¿sí? Y con eso, repito, podemos agilizar. Ahora, claro, el PREP es un tema importante. Ahorita estamos así como que pensando en que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero hay que recordar que muchas de las cosas que aparecen en la legislación secundaria es porque la propia norma constitucional está dando esta licencia para que a ese nivel se pongan ciertos aspectos. Y este país está gobernado por una clase política desmemoriada y que no tiene palabra, y que en algún momento hoy puede decir, no, eso no lo vamos a tocar. Y cualquiera llega y le dice, oye, pues no hay necesidad de haberlo puesto en la Constitución, vamos a meterlo en la elección secundaria, pues órale, y vamos a pegarle, como sucede con muchos temas en materia electoral, ¿eh? Entonces, yo no echaría campanas al vuelo de que tengamos esa seguridad. Y tal vez habría que revisar el tema de los conteos rápidos, ¿no? Porque también hay que ver eso, o en las elecciones electorales locales, por ejemplo, también el tema de las tendencias electorales, que es parte de lo que también se trabaja, ¿no? Entonces, si la idea es abaratar las elecciones, hay que empezar por abaratar el costo de la política, ¿no? Y no el costo operativo, porque ese es otro gran problema, ¿no? O sea, finalmente hay cosas que te cuestan, pero otra vez, no es cara la democracia.
lo caro es la política. Queremos garantías, pues por eso tenemos que ir a gastar en esa clase de boletas electorales que tú lo sabes que tienen cualquier cantidad de candados para que no se falsifiquen. Por eso tenemos que gastar una credencial para votar que tiene también cualquier cantidad de candados para evitar que sea falsificada, que fue uno de los grandes avances que tuvimos, la credencial para votar con fotografía que desde 1990 se va empujando, ¿no? Y que hoy, repito, pareciera que queremos ir hacia atrás con algunas cuestiones, ¿no? Así es, mi querido Arturo. Pues muchos temas, y bueno, yo recuerdo, y claro, no solamente recuerdo, sino que a mí me tocó también en esos años, nada más que yo era consejero electoral suplente en la Ciudad de México, y me tocaron los cómputos, la recepción de paquetes el día de la jornada, me tocó ir a capacitarme al Instituto Electoral del Distrito Federal en aquella época todavía, me tocó el proceso constituyente, fui candidato a constituyente en el 16 por el Movimiento Ciudadano, ahí fue donde yo empecé, aunque como candidato externo, que Movimiento Ciudadano tuvo a bien en su momento iniciar esta costumbre de los candidatos externos, con sus asegúnes y bemoles, he de decirlo también. Pero yo recuerdo, y ahí vamos hacia el abaratamiento de las elecciones. ¿Por qué no le hemos, bueno, sí podría decir por qué, ¿verdad? Pero ¿por qué no le hemos entrado al voto electrónico? La urna, yo recuerdo que desde esos años estábamos haciendo pruebas con el voto electrónico y nos ponían unas urnas muy bonitas para votar, ¿a quién queríamos de director técnico de la selección nacional? Ah, qué bonitas preguntas eran esas. O ¿a qué equipo de fútbol le va a usted, no? Entonces, eran las pruebas que se hacían ahí para que los consejeros electorales fuéramos, hiciéramos la prueba, viéramos cómo funcionaba la urna electrónica. Ya pasaron 26 años de ese tiempo y no se ha hecho nada en el voto electrónico. Y también, ¿qué tan importante sería que verdaderamente se obligara, una de dos, o que ya la Constitución se modificara para que quitáramos que sea una obligación votar, o que quitáramos que es un derecho y lo dejáramos ahora sí ya plenamente con que es una obligación, porque eso de que es un derecho es una obligación, hay países que ya es una obligación. Brasil, para mí el ejemplo es Brasil, porque Brasil tiene urna electrónica, Brasil tiene voto obligatorio, Brasil sanciona a quien no va a votar, y de alguna manera las elecciones en Brasil, digo, dejando de lado al loco de Bolsonaro junto con el loco de Trump de que no les convenían las votaciones y había fraude, como aquí ocurrió también en el voto por voto del 2006, por supuesto, pero no nos abarataría también un tanto cuanto la urna electrónica, nos agilizaría algún proceso, doctor, y obviamente, ¿qué tanto nos convendría el voto obligatorio? Ya sin bajar la edad, el puro voto obligatorio. A ver, empiezo por lo que también yo tuve oportunidad de vivir muy de cerca en el Instituto Electoral. Efectivamente, el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal era pionero en este tema, estaba empujando mucho el uso de la urna electrónica, que hay que diferenciar ahí, mi querido Arturo. Una cosa sería la urna electrónica, que es el voto electrónico, son dos cosas diferentes, porque la urna electrónica es que sí se instalen las casillas tal cual como todas las conocemos hoy, pero que en realidad, que en lugar de estar esperando a que haya toda una mesa directiva de casilla y todo ese proceso complejo que hay para votar, llegar directito a la maquinita conforme te identifiques, y así van generando los cómputos, y los cómputos a la hora que tú cierras casillas es a la hora que ya sabes el cómputo de la urna electrónica, que la experiencia se quiso copiar de Brasil, efectivamente, en aquel momento. Quien estaba muy empujando esto era el entonces consejero Leonardo Valdés, que después terminó siendo consejero presidente del INE, pero que jamás retomó el tema, o sea, no fue un tema que se quedó dormido, vamos a decirlo así, en las entrañas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y la experiencia fue que efectivamente podría agilizar las elecciones, que podría tener un cierto costo, el tema también del software, de algunas cuestiones técnicas, que era lo que provocaba un poquito de problema por ese lado. Ahora, el voto electrónico, ¿qué problema puede tener? Puede tener el problema de que tú no vas a tener necesariamente la garantía de quién es el que está auténticamente ejerciendo ese derecho al voto. Piensa tú ahorita. Si tú, por ejemplo, tienes todos los datos de una persona, de su tarjeta de crédito, puedes perfectamente comprar algo en Amazon. Y para Amazon, el que está firmando es el titular de la tarjeta. ¿Estás de acuerdo o no? Entonces, algo semejante podría pasar, que en algún momento se sesgara el voto, ¿no? Que fuera por vía internet, por alguna otra red, alguna aplicación, lo que tú quieras. O sea, no hemos desarrollado condiciones de una plenitud de certeza que nos permitiera llevar a cabo esta clase de ejercicios. Entonces, pues sí, lamentablemente tenemos que seguir apostándole a esta forma rudimentaria, ¿no? Tradicional de captar el voto, pero habría que buscar otras fórmulas que lo agilicen.
porque esto fue parte del engaño. Cuando tú te pones a recorrer las casillas electorales desde la reforma de 2014 y tú ves las casillas y dices, oye, mira cuánta gente votando. No, no es que haya tanta gente votando, es que tú pasas media hora después y son los mismos que están parados allá afuera. ¿Por qué? Porque el proceso es extremadamente lento, por lo mismo de que tienes solo una casilla. ¿Me explico? En lugar de tener la casilla local y la casilla federal, ¿no? Y por lo que hace al tema del voto como obligación o como derecho, mira, yo te diría, primero que sí hay que reconocerlo como un derecho, me queda clarísimo, ¿no? Es un derecho, ¿no? Forma parte del paquete de derechos político-electorales que tenemos todos, que además tú recordarás que ahora con esta tendencia a extender el espectro de los derechos humanos, forma parte de los derechos humanos, estos derechos político-electorales, ¿no? Ahora, ahí lo vemos como derecho. Ahora, en el momento que lo queremos ver como obligación, creo que ahí estaríamos cambiando de paradigma acerca de cómo ver lo que llamamos democracia. Es decir, si nosotros decimos que es una democracia, no tengo por qué obligarte a participar, ¿sí? O sea, tendría que ser completamente potestativa tu participación, porque incluso a través también del abstencionismo, aparentemente yo podría estarte diciendo algo a ti, gobernante, que no me está interesando. Pero recuerda que había una figura aquí en el Distrito en la Ciudad de México, que era el voto en blanco, donde la gente podía acudir a la casilla, pedía su boleta y cruzaba una casilla que decía voto en blanco, que era la manera de decir, ninguno de estos pillos me satisface como posible, como candidato al cargo que voy a votar, y por tanto prefiero un voto en blanco, ¿no? Que fue una experiencia interesante en el Instituto Electoral, en la elección de 2000 particularmente, esto estuvo ahí presente. Entonces, yo te diría, me parece que no es la respuesta, no lo veo, porque otra vez vamos generando mejor una cultura política, porque, ojo, algo que nadie está mirando también, ¿eh? Le quitaron las funciones de educación cívica al Instituto Nacional Electoral, ¿eh? Se las están quitando en la reforma. Esto es algo que casi que le ha pasado de noche a muchas personas. Pero en la reforma que habla sobre la parte de las facultades del Instituto Nacional Electoral, está quitando la facultad de la educación cívica, ¿sí? Y esto me parece también que habría que estar muy al pendiente, porque entonces, ¿qué quiere decir? ¿La va a absorber la Secretaría de Educación Pública? ¿La va a absorber algún órgano exprofeso dedicado a eso? ¿Gobernación? ¿Quién lo va a hacer? Porque si el INE ya no le va a entrar a la educación cívica, ¿quién va a hacer esta tarea de educación cívica? Que de suyo, ¿no? Acuérdate este famoso plan de Encívica cuando estaba mi amigo Lorenzo, ¿no? Que funcionó de una u otra manera, empujaban esto de la educación cívica, pero tampoco pueden hacer mucho, porque de cuántos rincones del país estás hablando, de todos estos niños que no están creciendo en un ambiente auténtico de democracia, ¿sí? Y si nos asumimos como un pueblo con una supuesta, porque además lo dice, yo no sé si me copiaron mis palabras, pero es algo que yo he dicho muchas veces, ¿no? De verdad, de repente cuando leí la parte de la exposición de motivos dije, hay ideas que me suenan, pero bueno, en fin. Pero este tema que yo he manejado invariablemente de que desde aquel documento de 1814, ¿no? Desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, la América Septentrional, ¿no? De la Constitución de Apatzingán, parecía que estábamos generando una vocación democrática como pueblo. Pero digo, decía, ¿por qué? Porque no pasó. O sea, me parece que esto fue un impulso romántico del propio Morelos, de López Rayón como ideólogo también atrás en todos estos temas, acá y allá, pero ¿realmente lo somos? O sea, ¿realmente tenemos ese apetito democrático? ¿O simplemente nos la creímos como parte de una supuesta independencia y una libertad que malentendida como para orientarla de cierta forma que dijimos, no, pero ahora sí hagamos lo que queramos, ahora qué queremos ser, ¿no? Y cuando menos ves, te impusieron la forma de ser, ¿no? Y entonces, bueno, sí, me allano, no hay ningún problema, ¿no? Dices, ok, pero hoy necesitaríamos una auténtica cultura política que nos llevara a decir, quiero participar, debo participar. ¿Cuántas veces no te pregunta a ti gente? Cuando viene el sorteo, ¿no? La famosa insaculación, la designación de funcionarios de casilla. Oiga, ¿qué pasa si no voy? O sea, no hay conciencia cívica. Y el artículo 5º constitucional es clarísimo, ¿eh? Las funciones electorales y censales son obligatorias y gratuitas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa realmente? La gente trata de darle vuelta a ese compromiso. O sea, no nos creemos la función de ciudadanos, es lo que quiero decirte, mi querido Arturo.
Nos falta creernos eso de que somos ciudadanos, que no es nada más que porque cumplo con los requisitos que establece la Constitución, sino que efectivamente sentirme ciudadano mexicano con todo lo que implica derechos y obligaciones, por supuesto, ¿no? Mucha gente piensa que la democracia termina cuando yo pongo mi boleta electoral en la urna, y no es cierto. Ahí es donde empieza la democracia, ahí empieza, porque es en el momento en que yo ya dije por dónde va mi voto, y si no gané, y si no ganó el que yo dije, gane o no gane, el que sea que quede, lo que sigue es que yo como ciudadano tengo obligación de exigirle que cumpla con el mandato, porque el problema es ese. No entendemos que hay un mandato constitucional, un mandato, y que tú y yo como abogados sabemos perfectamente cuál es la naturaleza del mandato. Hay un mandante, hay un mandatario. El mandatario, en palabras lisas, llanas y concretas y muy corrientes, si tú quieres, es el gato del mandante. Y el presidente es el primer mandatario. Y todos los diputados y los senadores, y ahora los jueces, que lamentablemente también los elegimos, y esta corte de vergüenza, de pena ajena, ¿sí? De pena ajena, todos son nuestros gatos. ¿Qué tienen que hacer? Cumplir con el mandato que les damos. Y si no, entonces precisamente no dejar de pensar en la importancia del peso, de la energía que tiene este ejercicio ciudadano que es el voto. Y entonces yo te diría, pues sí, podemos hacerle como Grecia, ¿no? En Grecia es delito no votar. En Argentina, tú no votas y cuando menos ves, te llega por correo electrónico tu multa por no haber votado. Hay entidades en Europa donde las elecciones son a nivel municipal, a nivel local, donde si no participas simplemente, pues no tienes acceso a ciertos servicios municipales y se acaba, ¿no? Entonces, hay una suerte de coacción, por supuesto, para este ejercicio del voto, pero yo diría, lo idóneo, lo adecuado, lo correcto, lo conveniente sería que la gente se comprometa con su rol de ciudadano y que tengan esta visión hacia lo que hemos conocido como el voto razonado, ¿no? No votar por votar, no porque me cae bien, no porque está guapo o porque está guapa, o no porque ahí trabaja mi abuelito, ahí trabaja mi tío, ahí trabaja mi familia, o por un voto duro, ¿no? No. Un voto razonado que se traduzca en que efectivamente pudiéramos aspirar a algo como lo que hablaba desde en su momento histórico Platón, ¿no? La aristocracia, ¿no? El gobierno de los mejores. Pues, desgraciadamente, suena muy guajiro eso. Ya andamos con el tiempo encima, porque nos puede dar para seguir platicando durante horas, sin duda alguna. Como cierre, le voy a mencionar algunos comentarios que tenemos aquí del auditorio, gente que nos ha acompañado, pues como para que nos dé un comentario de cierre. No se me desconecte porque siempre trato de hacer una pequeña sobremesa con el invitado después de que termine el programa, algo pequeño para agradecerle. Y además, antes de eso, le quiero mostrar algo, pero bueno, primero los comentarios. Mariana Yoshi, resulta particularmente interesante analizar cómo dentro del debate político actual, los programas sociales han sido utilizados como herramienta de discurso, generando en ocasiones la idea de que estos apoyos dependen del sentido del voto. Sin embargo, como bien señaló el doctor, muchos de estos programas ya se encuentran incorporados en la Constitución. Natalia Rosique, me parece importante que exponga ese gran problema sobre cómo el gobierno finge una democracia que hace creer a la población que es cara, cuando, como usted resaltó, no lo es, pero no hay educación política y solo se ve un retroceso en la democracia. Lucía Angélica Alba, lo malo también es que la poca gente que va y vota no sabe qué está haciendo para prueba un botón, con la presidenta que tenemos y los fraudes que hubo en su elección. Y alguien más que no voy a dar su nombre para que no se agarren del chongo. Sí es un derecho, pero debería ser una obligación. En países de primer mundo es obligatorio. Si no lo haces, pierdes prerrogativas, beneficios o incluso tu libertad por unas horas. Esos son los comentarios más fuertes. Y bueno, yo diría, como cierre de todos estos comentarios, una frase que muchos le han imputado a Stalin, a Joseph Stalin, no sé si es cierta, pero yo siento que esta reforma de repente parece que va también hacia allá. A mí no me importa cuántos voten, sino quiénes cuenten los votos. ¿Cómo lo ve? Sí, tiene punch la frase, por supuesto, y yo lo matizaría, creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Cómo se vote y también en algún momento cómo se ponderen y se midan los votos, ¿no? Porque pues todo cuenta finalmente, para una constitución democrática es algo complejo que nos involucra a todos, mi querido Arturo, a todos nos involucra, ¿no? Ciudadanos en general, quienes ya deciden tener una vida política activa, por supuesto que
los órganos electorales, los tribunales electorales, que tú comentabas al inicio un tema sobre esto. Yo te diría que por supuesto que hay una chamba muy interesante y muy importante que hacen los tribunales electorales y los órganos electorales, tanto locales como el nacional. Entonces, creo que todo hay que considerarlo, ¿no? Y pues bueno, esa responsabilidad a la que yo apelaría que, pues de entrada, qué bueno que participen ahorita con estos comentarios. Me llamó la atención que fueran puras mujeres, eso me gusta por el día también que estamos hoy viviendo. Y la hora también que está ruda, ¿no? Para todos. Pero vaya, me parece que hay que seguir trabajando esto. En algún momento podremos pensar que sí hay un grado de idealismo en lo que estamos comentando. Pero pues bueno, tú recuerda también que los grandes cambios han nacido de pequeñas empresas, de pequeños impulsos, ¿no? Entonces, pues ya vamos ganando con concientizar, aunque sea un pequeño sector de la población, sobre la importancia de tener esta conciencia, una conciencia política, una conciencia de la importancia que tiene el saber qué es lo que está pasando en tu entorno político y en algún momento de qué manera pues también te trasciende en el fuero personal y en el fuero familiar. Gracias por la invitación, mi querido Arturo, y pues un placer, como siempre, estar compartiendo contigo un espacio de esta naturaleza. Pues, doctor, yo le agradezco que se haya dado ese tiempo. Este horario es rudo, pero hay gente que nos sigue. De todas maneras, le aviso que esto va a subirse a YouTube. Ahí lo tenemos el sitio de Testantes en YouTube para que la gente que no nos escuchó ahorita nos vuelva a escuchar, porque además este tema es atemporal. No sé si afortunado, desgraciadamente, pero es atemporal. Obviamente yo creo que no será, y de ahorita le formulo la invitación nuevamente, no creo que vaya a ser la última vez que charlemos de este tema en estas fechas. Aquí estaremos platicando. Pero mire, bueno, dos anécdotas que se ligan ya para cerrar el programa y agradecerle. Este programa se llama Entre Estantes porque cuando yo sé participar en un programa de esta naturaleza, me iba a retirar. Y mi señora esposa, que ya le denomina acá el staff técnico, me dijo, bueno, ¿quieres lo suficientemente menso para no hacerlo solo? No, sí puedo. Y empecé a buscarle y yo, sí, porque es muy motivadora la señora, me motiva bonito. Y me dije, pues sí puedo hacerlo, la verdad es que sí puedo hacer el programa. Tendré que aprender algunas habilidades que no conozco, como conectarme a una plataforma. Empecé a buscar el nombre, no lo encontraba, y un buen día dije, pues ¿dónde estoy? Pues Entre Estantes, que es donde estoy en el estudio. Y una de las cosas que hemos hecho en los estantes es de repente, pues, libros. Obviamente sacamos algún libro, lo mencionamos. Yo quiero cerrar esta charla y voy a la segunda anécdota para mostrarle algo. Cuando comenzábamos derecho penal, no, estábamos hablando del delito en aquel entonces era de hostigamiento, me parece, cuando era de superior a inferior, tal. Y ya bueno, en 1970 y tantos el código señalaba esto, que fuera casta y honesta la mujer, tal. Y yo les mostré, saqué de mi mochila un código penal de 1975. A ver, ya lo toma, lo lee, termina de leerlo y se me queda viendo y dice, ¿con esto estás estudiando? No, aquí traigo mi código. Bueno, este código me lo prestó un tío, o sea, no respiren, Codex Vetus, ¿no? Pero ya casi me soltaba usted un librazo con ese código viejo porque creía que era el que yo llevaba. Ya le aclaré la negra. Bueno, aquí en Entre Estantes tenemos muchos libros que son viejos en cuanto a la edad. Le quiero mostrar este. Ok, de Burgoa, claro, garantías individuales. Es de 1954 esta edición. Esta edición me la regalaron en el año 2000. A ver si se alcanza a ver un poquito. Sí, mi mamá. El nombre de mi mamá ahí, Concepción Atlaco, claro que sí. Se te fue el sonido, Arturo. Se cerró el... Ya. Dice, Arturo, que este tesoro que te entrego te sirva para tu formación como persona y como estudioso del derecho. Con cariño, licenciada Concepción Atlaco. Me dio algo más, sin proponérselo. Me dio la oportunidad de conocer a todos los hermanos granados Atlaco. Dos de ellos fueron mis maestros en la licenciatura y uno de ellos, el menor, fue mi maestro en la pasanteada, porque cuando regresé a dar clases, cuando empecé de pasambres con el licenciado Juan Antonio Vargas, a quien desde aquí le mando un fuerte saludo, él llevaba algunos asuntos con la maestra Concepción. Yo nunca tuve la oportunidad, nunca supe por qué, de tomar alguna charla con ella, porque era muy común que ella fuera al SUA a dar pláticas. Usted la llevaba para que nos diera pláticas. Por lo que haya sido, por lo que haya sido, decía el estadista, no tomé una charla con ella, pero tuve algo mejor.
la oportunidad de tratarla personalmente y que me obsequiara este libro. Hoy quise cerrar agradeciéndole a usted su presencia y agradeciéndoselo a ella de alguna manera también, porque si no, sin ella no estaría usted. Es Entonces, muchas correcto. gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí y pues obviamente esos estantes son su casa y pues a todos los que nos acompañaron hoy, que son más acompañantes suyos que míos, denle seguir a Entre Estantes, por favor, que ahí vamos a andar y que por supuesto espero que regrese por acá el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco pronto para seguir charlando porque hay mucho. Y pues para mí, hoy en lo particular es un gran programa porque, insisto, fue, ha sido y será mi maestro, no solamente por lo académico, sino por usted me metí al condenado bicho de la docencia, que hace rato que estoy en la Renata por cuestiones del tiempo, pero que a veces un poquito hacemos eso en estos enlaces. Tratamos de explicar las cosas, porque si no la gente cómo lo va a entender. Doctor, muchas gracias y pues despídase de los escuchos, por favor, y no se me desconecte. No, claro que sí. No, pues también muchas gracias. De verdad me acabas de conmover porque, bueno, tú sabes perfectamente la gran figura que jugó y sigue jugando en mi vida mi mami, ¿no? Que en paz descanse y que pues ella fue mi paradigma en muchos elementos, así como a ti te dijeron alguna vez que si había sido mi alumno, pues por supuesto que también cuando veían platicar a mi mamá decían luego es su mamá, porque yo trataba de conservarle el anonimato, ¿no? No le decía, es mi mamá, le decía, a ver, ven la maestra a darles una clase, ¿no? Y ya que empezaba a hablar mi mamá, decían, es su mamá. Luego decían que era mi madre, ¿no? Entonces yo orgulloso y feliz y gracias de compartirme con esto que me diste un baño de nostalgia muy grande, pero un placer por supuesto, y claro que sí, seguiremos aquí, y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, y pues que por favor también ahí te sigan y vean que aquí se trabajan temas con seriedad y temas también trascendentes, por supuesto, ¿eh? Un abrazo, mi querido Arturo, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Recuérdenos el nombre de su programa que también se está transmitiendo ya, qué día y qué hora, por favor. Entre Estantes. No, El el otro suyo. programa. Perdón, el de los viernes. Estamos transmitiendo los viernes 1:30 de la tarde. Estamos transmitiendo un programa que se llama Magister Dixit, aprendiendo y prendiendo el derecho. Es un laboratorio jurídico que hacemos con estudiantes y están todos invitados, por supuesto, también. Quien se quiera sumar a nuestro programa, estamos ahí en Facebook, en el Facebook del Centro de Estado de Estudios Jurídicos, el CUEJ, ahí estamos. Pues muchísimas gracias, doctor. No se me desconecte. A los que nos han acompañado el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. Sigamos atentos. Por supuesto que entre los TikToks, los programas y todo, pues seguiremos dándole seguimiento a este tema que pues no se agota aquí. Vamos a ver en qué resulta. Ya estaremos haciendo, yo sospecho que no va a pasar, pero, y además tendremos que hablar, porque ya amenazó que hay un plan B. Entonces, tendremos vamos a tener con qué carnita para platicar en nuestros programas. Así es. Mientras tanto, muchas gracias, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos estén sintonizando. Muchas gracias, hasta pronto.